¿Quién recuerda Daniel 9? Ahí ora Daniel. Sí, me lo recuerdo. ¿Quién recuerda? Daniel 9. Daniel ora y el ángel le revela la profecía de las 70 semanas. Muy bien, las 70 semanas. Y después tenemos Daniel 10, que pasaron unos cuantos años, porque Daniel 9 había sido en el año primero de Darío, ¿sí? Hijo de Asuero, de los Medos. Pero el 10 decía que era en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Se habían pasado una serie, ¿sí?, de años. Pero Daniel 10 continúa en el 11 hasta el 12, en la misma visión, con también algún tiempo en el medio, ¿sí? Porque como vimos el otro día acá en Daniel, queda inconclusa la situación, ¿sí? O llega a un límite, algo acá. ¿Cuál era? ¿Qué le decía el ángel en los últimos de Daniel? ¿Qué era el versículo que le decía el ángel? ¿Para qué había venido el ángel en el capítulo 10? Versículo 20 y 21 del 10. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien, era esto. Había venido a declararle lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero ahí termina el capítulo, porque aparentemente no le dice nada. ¿Sí? Porque le dice solo Miguel, ¿cómo termina? Que ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿No dice nada más, eh? No, ¿Cómo dice el versículo 20, el 21, a ver? Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Ah, está bien, hay una palabra acá. Acá dice, nadie se esfuerza, solo Miguel, vuestro príncipe. Entonces el capítulo 10 señala algo que no habíamos anotado acá, que Miguel es el príncipe de quién? Es el príncipe del pueblo. Vamos a ver. ¿No era de los ejércitos de Dios? Es el príncipe del pueblo. En realidad, si vamos al capítulo 12, dice 12:1, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Sí? Así que Miguel aparece varias veces, Miguel, o podemos asociarlo con distintas palabras. Miguel es el príncipe del pueblo, o el príncipe que está de parte del pueblo, que señala que Jesús se puso del lado de la humanidad. Siendo Dios, ¿se hizo qué? Y en otro lado se dice Jehová de los ejércitos. En Salmos. ¿Sí? Porque ¿quién es el que aparece en Apocalipsis comandando un ejército? ¿Se acuerdan? Cristo, ¿Cómo aparece? en un jinete blanco. Muy bien, ¿en qué era? ¿19? Sí, ¿Sí? Que venía montado sobre un caballo blanco, y en su mulo estaba escrito ¿qué? ¿Quién Rey de recuerda? Reyes, Señor de Muy Señores. bien,
Rey de Reyes y Señor de Señores. Y príncipe también es la palabra principal, o sea, que está por sobre todos. No hay más, no hay nadie que esté por encima de él, podríamos llegar así. Y si Miguel significa, ¿qué significaba Miguel? ¿Quién recuerda? Y como Dios. Podríamos decir el que es como Dios. ¿Sí? Todo esto son sinónimos. ¿Sí? Distintas formas de llamar a Jesús antes de que tomara la forma de hombre. ¿Sí? Acá se lo ve montado al caballo y aquí se lo ve como Dios. ¿Sí? Son dos situaciones distintas. ¿Sí? Todo lo vemos en Apocalipsis. Este es como Miguel, pero ¿quién es como Dios? Y aquí Jehová de los ejércitos. Bueno, por eso dice que Miguel era el único que podía ayudar a Gabriel a combatir contra los príncipes de Persia y de Grecia. ¿Sí? Bueno, es una guerra espiritual, obviamente. Bueno, vamos al 10, al 11. Entonces, en el 10, a Daniel no le dice nada. O sea, lo toca, se esfuerza y le dice que le va a dar lo que está escrito en el libro de la verdad. Que habíamos dicho que Daniel iba desde Babilonia hasta la vida en el cielo, y Apocalipsis también iba desde Babilonia, o de la historia antigua, hasta la vida en el cielo. Y los dos libros formaban un bloque. Y después ahí encontramos que Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 5, había un libro que tenía escrito lo que iba a suceder en el futuro, ¿se acuerdan? Este libro que tiene los 7 sellos. ¿Sí? Los 7 sellos. Esos 7 sellos van o culminan, por así decirlo, con... ¿cuál era el primer sello? Era el caballo blanco, ¿no? ¿Está bien así? Sí. Era el primer caballo, o sea, 4 caballos blancos, y después habían 3 ¿qué? Ayes. 3 ayes. Muy bien. 3 ayes. No, bueno. Y los 3 ayes, ¿cuándo es el último que habíamos encontrado? ¿18 o 19? El 19. 19, 18 o 19, 18 o 18, 19, ¿cómo era? A ver. 19, 18. O sea que comienza, los 7 sellos comienzan en el capítulo 5, pero se extienden hasta el capítulo 18. Perdón, 19. 18, 19. 18, 19, comienza el tercer ay, pero ¿qué característica tenía este ay? Era ¿cómo dice 18, 19, 19, 18? O 18, 18, 19 dice: y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Muy bien. Ay, ay, o sea, doble porción sobre quién. Darle doble, dice así, ¿no? Isaías le dice a la ramera: darle doble porque ha dado de beber el vino al mundo. Entonces, En el 18:6 dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. y habíamos leído el 8, ¿era? Apocalipsis 8, que decía, perdón, el 8 sí, que aquí ha pasado el segundo ay, he aquí, Es
tercer ay. No, el... Uy, ¿dónde está? El segundo ay. Sí, en el 11, ¿no? 13. Ah, 13. 13, 11. 13, 11. Ahí empezaría. 13, 11. Ujú. No, pero ¿dónde dice el segundo ahí? A ver. Ah, pasado. El 11, 14. Ah, ahí El está. segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Muy bien. ¿Sí? Apocalipsis 11, 14 dice que había pasado estos tres ayes. Este es el tercero, que había pasado el segundo ay. ¿Sí? De los tres. Vamos a poner acá primero. Vamos a poner el segundo. Si este era 11, 14. Este es 18, 19. Y el primer ay es un poquito antes en el capítulo. Ayúdenme. ¿Dónde está? 9, 12. Ahí está, el 9, 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Muy bien. 9, 12. 9, 12. Entonces el primero es el 9, 12. Entonces necesitamos este repaso, porque lo que el ángel le dice a Daniel tiene que ver con lo que está acá. Porque ahora vamos a ver que Daniel, voy a poner con otro color. Este es Daniel 10. Voy a poner acá arriba. Pero esto no, esto. Lo podemos borrar acá. Que Daniel 11, ¿sí? Daniel 11 va a comenzar con una historia muy interesante, ¿sí? Y como está después de Daniel 10, quiere decir que está a continuación de esta historia. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y en Daniel 10 no le dice nada de lo que está escrito en el libro. Vamos a poner acá el libro para que se entienda. Libro. No le dice nada porque termina con que Miguel es el príncipe, es el único que ayuda a Gabriel. Bueno. ¿Sí? Genial. Entonces Daniel 10 es como la introducción a Daniel 11. Pero aquí hay como un pequeño espacio de tiempo. No recuerdo ahora cuánto hay. Pero fíjense que Daniel 10 dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Y Daniel 11 dice: en el primer año de Darío, el de Media. Hay una pequeño espacio de tiempo ahí. Bueno. Vamos a ver. Diga, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver cómo arranca. ¿Podrías buscar ahí en la parte de atrás de la Biblia, Martina? Si aparecen los años de los reyes. Bueno, ¿Los años de qué? de los reyes. Ah, Vamos a leer Daniel capítulo 11. No lo vamos a leer todos, son muchos, vamos a leer alguna porción. Vamos a leer... Vamos a leer hasta el 12. ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 12 para hacer la primera parte. no aparecen los reyes de Media en la Biblia. ¿No aparecen? No. Me parece que sí. Ah, no, todos los reyes de... Los reyes de Israel, ¿no? Bueno, va a quedar para la próxima. Bueno, a ver. ¿Quién me ayuda con la lectura del 1 al 12? ¿Leo? Bueno.
Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿El 12 también? El 2. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Muy bien. Bueno. Esto es una eterna o un gran periodo de pelea entre, voy a poner por acá, entre 2 reyes. Ustedes pudieron identificar. ¿Qué reyes? Norte y sur. El rey del norte Y el rey del sur. ¿sí? Y el rey del sur. ¿Sí? Una guerra que hay entre constantemente. Pero esa guerra va ¿desde qué época? A ver. Nos vamos a adelantar un poco al final del libro, pero ¿desde qué época? A ver. ¿Qué dicen los primeros versículos? Hasta... los primeros 4. ¿El 4 qué dice? Leo. Dice, el 4 exactamente. 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó. Muy bien. Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Muy bien. Grecia. ¿De quién está hablando? De Grecia. Puntualmente, ¿quién está hablando? Alejandro Magno. Alejandro. Muy bien, Alejandro Magno. Volvemos a leer del 1 en adelante, a ver, hasta el 4. Dice, yo mismo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. De aquí aún habrá 3 reyes de Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y
y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Muy bien. Entonces dice que era el primer año de quién? Darío el Medo. ¿Sí? Darío el Medo. Y iban a haber 3 reyes más. Vamos a cambiar esto, se entiende mal. ¿Sí? 3 reyes más. Y iba a venir ¿quién? Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, ¿contra quién pelea? Con Darío Contra III. el rey de Persia. ¿Y cómo se llamaba? Darío III, ¿no? Darío III. Muy bien. Alejandro pelea con Darío III. ¿Sí? Que... ¿Tercero? Sí, Martina dice, vamos a tomar. ¿Sí? Y gana Alejandro Magno. Darío III puede haber sido incluso hasta el descendiente de la reina Esther. ¿Sí? Muy bien. Alejandro Magno. ¿Esto cuándo sucede? ¿Darío III? Sí. Averigua. Esto sucede en el año 330 antes de Cristo. ¿Hasta ahora me siguen? Sí. Sí. Muy bien. Pero ¿qué pasa con Alejandro Magno? ¿Qué dice el versículo 3? Que no prevalece. Y el 4, ¿cómo dice? Ahí lo detalla bien, dice. Lo leo yo para ir más rápido. Pero cuando esté enseñoreado, será quebrantado su reino y repartido a los 4 vientos del cielo, y no a su descendiente. Cuando estudiamos Daniel 7, vimos, y Daniel, ¿qué más habíamos visto? 7 y 8, que Alejandro tenía 4 generales, ¿se acuerdan? Sí. Ptolomeo, Silímaco. Lisímaco, Lisímaco. Casandra. Casandro, sí, ¿quién más era el otro? Y Seleuco. Seleuco. Acá va cambiado un poco el orden. ¿Qué otra característica nos dábamos cuenta que en las otras profecías que estábamos hablando de Grecia, aparte de que era color bronce? Era rápido. Muy bien, era rápido, pero ¿qué más? ¿Cómo era el animal que lo representaba? Un macho cabrío. Y antes, en la otra visión, Un leopardo. ¿y cómo era el leopardo? Con 4 alas y 4 cabezas. Muy bien. ¿Sí? 4 alas y 4 cabezas. Rápido, cuando Alejandro Magno muere, el reino se divide en 4 grupos. De estos hubo luchas intestinas y Seleuco se convierte en el rey del norte y Ptolomeo se convierte en el rey del sur. En el rey del norte, porque no sé, no recuerdo ahora cómo se llama esa zona, pero sería la parte, se queda con el Ponto, podríamos llegar a decir, del Mar Negro para abajo. Asiria, ¿sí? Podríamos decir Asiria y Caldea, ¿sí? Asiria y Caldea. ¿Y Ptolomeo se va a dónde? A Egipto. ¿Sí? Si nosotros vemos el mapa de Tierra Santa, ¿sí?
¿Acá quién está? ¿Quién está acá? Hello. ¿Esto qué es? El Nilo. Se le hago las 3 pirámides. Esto es Egipto. Ah, ahora sí. ¿Esto qué es? La península del Sinaí. Esto es Arabia. Y acá estaría el Éufrates y el Tigris, porque por acá también hay una entrada de agua. ¿Sí? Acá estaría Babilonia. Y acá está el Mar Negro. ¿Se ubican ahora? ¿Sí? Algo. Pero Acá está no. Chipre. Acá está Turquía. Y acá está Grecia. Grecia. Acá podríamos poner Turquía. Acá está el Mar Negro. ¿Sí? Acá está Tierra Santa. Esto es el Mediterráneo. ¿Lo ubican? ¿Sí? No. Ujú. Yo sí. ¿No se entiende? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, para Israel, Egipto es quién? Ateísmo. Vamos a ver, la rosa de los vientos. El norte. Egipto, ¿quién es? ¿El rey de dónde? El norte. No, el rey del sur. Ah, Egipto, perdón. Egipto. Sí, sí, sí. Egipto es el rey del sur. Y Asiria y Caldea es el rey ¿de dónde? El norte. Si esto es Tierra Santa, Egipto está al sur y Asiria y Caldea están en el norte, o Babilonia está en el norte, ¿recuerdan? Darío III. Perdón, pero Darío III fue quien peleó con Alejandro. ¿Darío III? Muy bien, Darío III. ¿Me pasás papel para limpiar esto? Entonces dice, desde el punto de vista de Israel, el rey del norte era Seleuco, y del punto de vista de Israel, el rey del sur era Ptolomeo. Entonces, el capítulo 11 de Daniel, ¿sí? El capítulo 11 de Daniel nos va a hablar, en una parte nos va a hablar de una lucha física entre el rey del norte y el rey del sur, ¿sí? Hasta el capítulo 12, cuando la pelea de los hombres desaparece. Vas a tener que pasarme uno. ¿Eh? Ahora vamos a dejar algunas de estas cosas que escribimos. Vamos a borrar acá. La parte 1 de la tercera. Sí, falta un poquito. Está muy seco. Un poquito más de humedad. Muy bien. Vamos a reacomodar esta parte de aquí. Si nos adelantamos al final del libro de Daniel, vamos a encontrar que en una parte de la historia el rey del norte y el rey del sur toman venganzas. Bueno, vamos a ver cómo constantemente se están atacando. ¿Sí? Entonces dijimos el rey del sur y el rey del norte. En términos de tiempo, esto va desde aproximadamente el año 340, si hacemos una línea, va del 340 aproximadamente, acá está el 0, el tiempo,
¿Hasta cuándo? La venida de Cristo. Hasta casi momentos antes de la segunda venida. Porque hasta este momento de acá sigue habiendo Pelea. el rey del norte peleando con el rey del sur. ¿Sí? Desde el año 330, digamos desde la muerte de Alejandro Magno, el rey del norte y el rey del sur están en continua batalla. Y después de un tiempo pasa como un plano más espiritual, pero sigue peleando el rey del norte con el rey del sur en términos geopolíticos. Bueno, a ver, vamos a ir a repasarlo otra vez. Tendríamos que leer ahora, porque llegamos hasta el 4, El 5. ¿sí? Hasta el 4, porque hasta ahí habla de Alejandro Magno. O sea, acá sería, hasta aquí, o hasta aquí sería el versículo del 1 al 4. Porque recuerden que el reino de Alejandro Magno fue repartido, ¿hacia dónde? Hacia los 4 vientos. Cuatro generales o cuatro partes, ¿sí? 4 vientos. Incluso el mapa que yo le dibujé, uno queda en el este, otro va más al norte, otro más al norte, pero sobre la parte de Europa, más al oeste. Italia, por así decirlo. Claro, y Seleuco, perdón, y Ptolomeo en Egipto, al sur. Pero Seleuco recuerden, queda en el medio, más o menos, ¿no? recuerden que la óptica de Israel, ¿sí? Es donde se ve caminando para Israel, ¿sí? Por ejemplo, Israel está acá, ¿sí? El rey del norte lo atacaba así, por más que estuviera acá Babilonia. El rey del sur lo atacaba así, por más que no fuera el sur, pero para Israel, ¿de dónde venía el rey? Del sur. ¿De dónde venía este rey? Del norte. ¿Sí? Y por ahí si lo atacaban por barco, el rey venía del oeste. ¿Entiendes? Ujú. Claro. Muy bien. Siempre de la óptica de Israel. Y ahora lo que nos va a narrar entonces el libro capítulo 11 de Daniel son distintos hitos o momentos en esta parte de la historia. Desde aquí hasta aquí. Bueno, entonces ahora tenemos el primer problema. Del 5 al 8. Hasta el... A ver, párate, más o menos. No, del 5 al 6. 5 y 6 primero. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Muy bien. De los Ptolomeos, vamos a ver cómo ponemos, de Egipto, después de muchos años de guerra, mañana le voy a decir bien la fecha para poder poner, deciden hacer la paz. Y entre el rey de Egipto, que era de los Ptolemaicos, vamos a poner acá, pero
Ptolemaicos y los seleucidas, había siempre peleas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo siempre le hicieron los reyes la paz? A través de un Matrimonio. casamiento. ¿Sí? Entonces, este rey entrega a su hija, me acuerdo el nombre, se llamaba Berenice, y se casa con el rey de los Seleucidas, pero resulta que ya estaba casado. Pero para obtener la paz, ¿sí? A ver cómo hacemos una paloma. ¿Sí? Para obtener la paz, rechaza a su esposa para poder casarse con Berenice. Y tienen un hijo, como dice el final del versículo 6. Ujú. ¿Qué le pasa? Ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y todos los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Este rey amaba mucho a su esposa y después de un tiempo, y a pesar de ser padre, de la mujer estar embarazada, ¿sí? La rechaza. Y esta mujer perdona a su esposo. Y cuando es recibida otra vez como reina, manda a matar a la mujer y a todos los que venían de acá de Egipto. Muere Berenice, muere el niño y todas las personas que acompañaban a esta situación. Y vuelve, ¿qué pasa otra vez? Y el rey de los Seleucidas lo aceptó. ¿O fue? Vuelve otra vez la guerra. No. Supuestamente, ¿para qué era el casamiento? Paz. Para la paz. Pero si matan o se rompe esto, ya no hay más paz. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿quién atacó acá a quién? Los seleucidas a los Exactamente. ptolemaicos. Y hubo un ataque acá. Ahora vamos a leer el 7. ¿Cómo dice? Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejércitos contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. 9. 8 y 9, Espera, leí el 7. el 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esto? Venganza. Muy bien. Venganza. ¿Sí? Seleucidas, norte. ¿Sí? Vuelve a cambiar color. Los Ptolomeos era el sur. Y los Seleucidas era el norte. Y esto entonces es venganza. ¿Y qué hace ese rey? Parte de la venganza, ¿cuál es? Llevarse todo, Muy bien. Se lleva matar a toda, todo. se lleva todo lo que puede. Entre esas cosas se lleva. Los dioses, Ujú. y entra en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio. Muy Le bien. echó las pintas al revés. Volví a pintar el rollo. Bueno. ¿Dónde vimos otra vez una situación similar? Bueno, en realidad todas las guerras había lo que se llamaba el botín. Nada más que este se lleva todo, ¿sí? ¿A dónde? A Egipto. Los dioses. O sea, trató de destruirlo. O sea, el rey del norte, por la venganza, se llevó cautivos a Egipto.
Muy bien. Y ahora vamos con El 9. Así El 9. entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Muy 10. bien. Ahora el 10 volverá a subir otra situación. Acá, perdón, este era del 1, ¿dónde habíamos dicho? No, del No. 7 y 8. Ujú. Este era verso 7 8. y 8. Y 9. 8 y 9. Y el casamiento era el 5 y el 6. Ah, casamiento 5 y 6. Sí. Esto es, este era Versos 5 y 6. 5 al 6. Y ¿Sí? ese era 8 al 9. 7 al 9, perdón. 5, 6, el ataque. Y acá es, dijimos, 7 al 9. 7 al 9. ¿Está? Porque este era la muerte, Ujú. que se tomó como un ataque. La muerte de la hija de los Berenice. Ptolomeos, Berenice. Muy bien. 10. Mas los hijos de aquel se irán. ¿Quién? Y reuní los hijos del rey del norte. Muy bien, otra vez. Empezamos otra vez. El rey del norte vuelve a atacar. Bueno, vuelve a leer, por favor. Mas los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá campaña a multitud grande. Y con toda aquella multitud será entregada en su mano. O sea, el rey del norte ataca al rey del sur y el rey del sur se enfurece y sale contra el rey del norte. Pero ¿quién gana acá? El norte. Acá ganó Egipto y acá gana el norte, los En el seleucidas. versículo 10, el norte. En el versículo 11 el sur. No, porque dice ¿qué pasa? Dice, en Ah. el versículo de aquel se irán y reunirá multitud de grandes Es ejércitos. el 10. Y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante, y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Bien, o sea, Ese es el 10. es el 10, o sea, el rey del norte viene, pero después se vuelve y el sur trata de ganarle, pues se lleva la guerra hasta su fortaleza, o sea, se repliega. En el 11 le gana el sur. No, O sea, observen bien lo que dice. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano, o sea, en la mano del El rey del norte. Y el 12 está la clave. ¿Cómo dice el 12? Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Muy bien. Ahora el 13, ¿cómo dice? Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con grandes ejércitos y muchas riquezas. Muy bien. Entonces, ¿quién gana a pesar de estas idas y venidas? ¿Quién gana? en el 13 el sur. No, no. Perdón, el norte. El norte. Hasta el versículo 13. Del 10 al 13. ¿Sí? Entonces observan cómo vamos teniendo estas guerras entre los distintos reyes. Acá, para el año 0, ¿qué sucedió en el año 0? Vamos a cambiar esta fecha y vamos a poner un elemento más fácil de identificar. La cruz. Muy bien. Vamos a poner la cruz. Mucho con esto. Muy arriba. ¿Sí? La cruz. O sea, este es el año 31 de nuestra era. ¿Sí? Acá un poco antes, unos 40, casi 50 años antes, ¿sí? Está Julio César, para que nos ubiquemos. Porque esta historia acá es entre quiénes. ¿Qué son estos?
¿De dónde provenían estos dos reyes? ¿Eran qué? Grecia. Eran griegos. Muy bien. Eran griegos. Por eso trataban de hacer alianzas, porque había entre ellos una compatibilidad. Vamos a leer. 14 al 18 o 16. Vamos a leer. Vamos hasta el 16. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ahí no, vamos a dejar ahí. Acá estamos, para que ustedes puedan observar. ¿Se acuerdan el otro día que habíamos hablado de un silencio? Ujú. Sí. ¿Cómo se llamaba ese silencio? Bíblico. Silencio bíblico. ¿Iba desde dónde? ¿Desde cuándo a cuándo? Desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Desde aquí aproximadamente, el año 400 antes de Cristo, Entre 424. hasta el nacimiento de Jesús, había silencio. Pero la última porción, aquí, hay unos libros en la Biblia, en algunas Biblias, vamos a cambiar esta posición de acá, que se llaman ¿cómo? Apócrifos. Muy bien. Y esos libros, entre otras cosas, narran, o tratan de narrar, un periodo de tiempo. ¿Sí? Que es el periodo de tiempo de los reyes judíos otra vez, o los asmoneos, que aproximadamente son los últimos 150 años, vamos a poner del año 150 hasta un poquito antes, hasta Julio César. ¿Sí? Y esos reyes surgen, ¿por qué? Entre otras cosas, porque había venido un rey griego que había hecho líos en Jerusalén, ¿se acuerdan? Se llamaba, se me ocurrió el nombre ahora. Se me ocurrió el nombre. Ese rey tomó Jerusalén, ¿sí? Se hizo fuerte, el rey del norte, tomó Jerusalén y sacrificó cerdos en el templo. Era Antíoco Epífanes. exactamente, Antíoco Epífanes. ¿Tiene nombre de quién? ¿O de qué nacionalidad parece? Griego. Era un rey griego, era el rey del norte que aparece en estos versículos. Porque ¿qué dice el versículo 17? Dice, No, el 16, perdón. y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿Se entiende? Antíoco Epífanes aparece en esta parte de la historia. Nos vamos acercando hacia dónde? Hacia Julio César. Hacia Julio César y después hasta la historia de la cruz. ¿Sí? La tierra acá, con Antíoco Epífanes, entre otras cosas, Jerusalén fue anexada al rey del norte. Y el rey del sur no podía. ¿Por qué pongo a Julio César acá y este periodo antes, de aquí? Porque el último periodo, antes del año 0, y ahora voy a explicar por qué el año 0, Roma hizo un tratado para proteger ¿a quién? A los Ptolemaicos. A Egipto, exactamente. Egipto era un estado independiente, de cierta forma,
pero Roma se había convertido con el tutor. ¿Por qué? Porque habían muchas naciones, sobre todo esta parte de acá de los seleucidas, que todavía no eran conquistados por Roma, pero que querían quedarse con el trono de Egipto. Entonces Julio César era protector de Egipto. Y ahí entra en la historia una de las mujeres más famosas de Egipto. ¿Quién? Cleopatra. Cleopatra, si no me equivoco, Cleopatra séptima. Hubieron un montón de Cleopatras. Pensé que había solo una. No, hubo un montón. ¿Sí? Cleopatra séptima. Ahora vamos a leer ahí un poco cómo la Biblia habla también de esta historia. Unos versículos más adelante. Y aquí pongo el año 0. Ustedes vean, observen, aquí en adelante comienza ¿qué imperio? Romano. Muy bien, y llega hasta la segunda venida. ¿Sí? Por eso hago esta diferencia de acá. Recuerdan que cuando cuando José y María tuvieron que ir a Belén a hacer el censo es porque César Augusto se había proclamado como emperador. Y lo primero que quería saber era, ¿Cuánta gente había? porque a partir de ahí, ahora vamos a ver acá, a ver si nos está en los próximos versículos, no me quiero adelantar más, aparece la historia de César Augusto en el capítulo 11 de Daniel. ¿Qué encontraste? Fue Antíoco Epifanes. Dice Antíoco IV Epifanes, que era un rey seleucida de origen griego, intentó helenizar la cultura judía y eliminar la práctica del judaísmo. En el año 167 a.C. ordenó que se construyera un altar a Zeus olímpico en el templo de Jerusalén y que se sacrificaran cerdos en el altar. Este acto de profanación del templo fue considerado un sacrilegio por los judíos y que desencadenó la revuelta de los macabeos, liderada por Matatías y sus hijos, que finalmente lograron expulsar a los seleucidas de Jerusalén y restaurar el culto judío en el templo. Este evento es recordado en la festividad judía de Hanukkah, que se celebra durante 8 días en diciembre para conmemorar la victoria de los macabeos y la reedificación del templo. Muy bien. Entonces ese periodo acá de los asmoneos que aparecen en los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeo, Judith, Sabiduría y creo que hay otro más. Aparece esta historia acá. Bueno, vamos a leer unos versículos más, a ver si encontramos algo más de lo que ya adelantamos. 18, ¿no? 17 habíamos quedado. Bueno, a ver cómo dice. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. 18. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Muy bien. 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Muy bien. Esos 3 versículos, del ¿cuánto? 17 al 19. Del 17 al 19, es esta historia, la de Cleopatra y Julio César. 17 al 19. Julio César, observen que dice que se va a hacer poderoso. Julio César, después de vencer en las Galias, se hace con la máxima autoridad de Roma. Pero fíjese que se va a dónde y qué le dan. El 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Perdón, el 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Muy bien, acá dice, para que se entienda un poco mejor esta versión, dice:
Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel cosas rectas. Julio César era un perfeccionista, era como el presidente de Argentina ahora. Estaba haciendo todo perfecto, modificó el calendario, ordenó un montón de cosas, pero era una persona que tenía claro en la mente qué era lo que tenía que hacer de Roma después de muchas idas y venidas. ¿Sí? Por eso se hace con el poder y hace cosas rectas. Era bastante justo a Julio César. Por eso después se toma el nombre de César como parte de, como un título. ¿Sí? Pero Julio César era, podríamos decir, lo mejor que le podía haber pasado a Roma en ese momento. Y observen que lo que dice, tiene problemas con Cleopatra, porque cuando él se casa con Cleopatra, le pasa lo mismo que a Salomón. Salomón no podía tener un heredero al trono con la reina de Saba. ¿Por qué? Porque no era judía, hebreo. Y no iban a aceptar al hijo de Julio César porque Cleopatra no era romana. ¿Sí? Y entonces le trae problemas. Después la historia, cuando muere Julio César, Cleopatra se escapa con Marco Antonio para tratar de salvar. Y eso aparece unos versículos después. Pero Cleopatra es el principio de la destrucción de Julio César. No querían que Julio César se hiciera, pero era tan recto, hacía las cosas tan bien, que incluso hasta podía conseguir que Cleopatra fuera aceptada y todo lo demás. Entonces, le matan a él, que es los idos de marzo, ¿sí? Creo que el año 40 y algo antes de Cristo. Perdón, porque hay unos años ahí, no me recuerdo. Después buscarlo la fecha justa, Martín. Bien. Entonces, observen cómo acá, el 18. Volverá después su rostro a las islas y tomará muchas. O sea, va a seguir ganando. O sea, esta historia de Cleopatra es el principio, porque entre que se casa con Cleopatra, tiene el hijo y es muerto, pasan algunos años. No es que es todo rápido. Por lo menos 2 o 3 años. Y Julio César sigue. O sea, el haber conseguido dominar las Galias, para Julio César fue, como insisto, como el presidente de ahora, dominar la inflación. Era algo que nadie había podido conseguir, Julio César lo consiguió. Pero ya tenía el bagaje de una mujer para arruinarlo. Tomará muchas, más un príncipe le hará parar su afrenta y tornará sobre él su oprobio. Y luego volverá el rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no aparecerá más. Esa es la muerte de Julio César. ¿Sí? Julio César fue asesinado en el año 44 a.C., específicamente en el 15 de marzo, conocido como los idos de marzo. Fue un golpe cuidadosamente planeado por un grupo de senadores romanos, liderado por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, que temían su creciente poder y popularidad. El asesinato de César tuvo lugar en el Senado durante una sesión en el Teatro de Pompeyo y marcó el comienzo de una serie de conflictos políticos y guerras civiles que finalmente llevarían al establecimiento del Imperio Romano bajo el liderazgo de Octavio, el hijo adoptivo de César. Muy bien. César Augusto, Octavio. Lo que pasa es que cuando muere Julio César, Octavio era un joven de poco más de 20 años, o andaba por los 20 años, pero pasan hasta el nacimiento de Cristo, o sea, pasan aproximadamente 10 o 12 años hasta que Octavio se hace con el poder y después de varias guerras, ¿sí? Se hace emperador y se conoce como César Augusto. Bueno, entonces muere Julio César en el 19, ¿sí? O sea, estamos acá aproximadamente. Y ahora nos va a contar un poquito más de este periodo de acá, la historia de Julio César, Cleopatra, ¿y de quién habíamos nombrado? El hijo. No, Marco. sí, Marco Antonio. Acá habían 3, estaba Octavio,
era el primero, Marco Antonio era el segundo y había un tercero, que ahora se me escapa el nombre, pero no tenía tanto poder como Marco Antonio y Octavio, y arman lo que se conoce como un triunvirato. Y eso es lo que gobierna Roma hasta que es declarado emperador. Vamos a leer ahora del 20 al 23. Leo. ¿No aparece Constantino por ahí? No, todavía falta. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de No, 20. Por eso. En su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la perdón. gloria del reino. Pero en pocos días se verá quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá que en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará todo lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Muy bien, hasta ahí. Y ya vamos a ir cerrando esta parte de acá, se suma larga. Esto está hablando más o menos de lo que se conocen como, creo que eran los 5 grandes reyes, los 5 grandes emperadores, que gobernaron aproximadamente hasta aquí, hasta el año 50 aproximadamente. ¿Sí? El cobrador de impuestos, ¿quién era? Marco Emilio Lepli. No, sí, es el El nombre, otro. pero el que más, perdón, la pregunta la hice mal. ¿Quién es el que mandó el cobrador de impuestos? César Augusto. El versículo 20 habla de César Augusto, porque ¿qué lo dijimos recién? ¿Para qué era ¿cómo se dice? El censo. Para saber cuánta gente habría. ¿Y para qué? Para recaudar. Para saber cuánto había que cobrar, o a cuántos habría que cobrarle. Por eso cada uno tenía que retornar a su historia, a su lugar de nacimiento. Entonces, fíjense que hasta el versículo 25, que leyó Martina, tenemos ya esta zona de acá. Entonces, ¿qué le hizo Daniel? En Daniel 10, el ángel le dijo lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Sí? Y entonces le estaba hablando a partir de Medo-Persia hasta, dijimos capítulo 12, hasta la segunda venida. Y le está contando a Daniel eventos que iban a suceder a través de la historia. Después acá al final se pone mucho más interesante. Esa es la primera parte de Daniel 11, porque vamos por el 25. Tiene 45, quedan todavía 20 versículos todavía. ¿Sí? Y aquí habla algo interesante, porque en este periodo de acá, de los últimos 2 versículos que leyó Martina, el 24 y el 25, entre el año 50 y el año 300 y algo, vamos a poner por acá, 315 vamos a poner, sucedieron en el Imperio Romano cosas que dice acá, observen, el 24 dice. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fuerzas formará sus designios, fortalezas, y esto por un tiempo. Acá sucedieron las que se conocen como las 10 grandes persecuciones de la iglesia. Nunca, hasta ese momento, se había perseguido a un pueblo por sus raíces religiosas. Simplemente por ser o por algo. Y aquí el cristianismo, entre el año, vamos a suponer, entre el año 50, primero empezó dentro de Israel, pero después Roma
tomó el relevo hasta Constantino. ¿Sí? Acá en el 315 está el edicto romano de libertad de conciencia. Pero en estos 200 y pico de años es la iglesia ¿de dónde? De Esmirna. ¿Cuál era la promesa de Esmirna? Sé que nuestra muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. ¿Por qué le dice eso a la iglesia? Porque la iglesia iba a ser perseguida. ¿Cuál es la de Éfeso? Esmirna. Hasta aquí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Las 10 grandes persecuciones fueron aproximadamente entre el año 70 y el edicto de Constantino. El edicto, no me recuerdo si era Constantino, estaba como emperador, en el año 313 cuando se da la libertad de conciencia. Ese es Daniel 11 del 1 al 25. ¿Sí? Bueno, ¿hacemos la oración para cerrar?